La mayoría de la gente se asombra cuando ven a alguien tocar un instrumento, entre comillas, fácilmente. Cuando ven a un jugador hacer unas jugadas increíbles, unas maniobras, malabares, lanzan la pelota hacia arriba y la bajan con un toque, lo que le llaman control. Ven a alguien bailar y se asombran. Es decir, nos maravillamos de ver esas personas. Pero yo creo que más allá de maravillarnos del baile, debemos maravillarnos del tiempo que han invertido en la práctica de lo que están dominando ahora. Dominar una habilidad física, sea tocar un instrumento, cualquiera, piano, guitarra, flauta, practicar un deporte, fútbol, baloncesto, aprender un baile, los salseros, los que bailan salsa, tango, no son tareas sencillas, pero requieren dedicación, esfuerzo. Entonces, Bien, hermano, que requiere dedicación y esfuerzo. ¿En qué? En la práctica. Nadie se pregunta cómo lo aprendieron, en cuánto tiempo lo aprendieron. A la final, la gente va a un estadio, va a un escenario, pagan una boleta, observan, aplauden y se van para su casa, pero no hay preguntas. Podríamos preguntarnos, ¿podemos aprender a tocar guitarra, por ejemplo, a los 60 años? ¿Podemos practicar, ser pianistas? Quizás un deporte de alto rendimiento como baloncesto, quizás no por la cuestión física. ¿Podremos ser pintores? ¿Qué vamos a saber? En este video vamos a hablar del fascinante, porque es fascinante, mundo de la práctica y cómo influencia la práctica en nuestro cerebro. Si nos vamos al significado, la práctica es la repetición de una tarea con el objetivo de mejorar el rendimiento. A través de la práctica, nuestro cerebro crea y refuerza las conexiones neuronales necesarias para realizar una tarea de forma eficiente, efectiva y rápida. Hablamos en videos pasados sobre el tema de los patrones. La repetición constante permite que el cerebro optimice los patrones de movimiento, ¿sí? La coordinación, la precisión, lo que se necesita para dominar esa habilidad física. Alguna vez se presentaron dos guitarristas a hacer una canción juntos. Era Santana, que es como de origen latino, y Eric Clapton, que es de origen europeo, inglés. Al que se le veía incómodo era a Eric Clapton. Incómodo, no, pero como que no era su zona de confort, porque el ritmo era latino, el ritmo de la canción. Entonces, todos los artistas se vuelven habilidosos en unos patrones de movimiento, en unos patrones rítmicos. Es decir, el que baila tango fácilmente no necesariamente baila salsa fácilmente.
Y el que baila salsa no necesariamente baila tango. Es decir, que seas experto en un instrumento no significa que seas experto en otro. El flautista es posible que no sepa piano, de pronto teclea algo. He visto guitarristas que algo hacen en piano, pero no son pianistas como tal expertos. O el cantante. Los cantantes son buenísimos cantando, pero no necesariamente no necesariamente tocan un instrumento, ¿sí? Es decir, que la práctica nos vuelve hábil en algo, ¿sí? La práctica implica un proceso de retroalimentación continua, ¿sí? Al practicar recibimos información sobre el desempeño de esa repetición y vamos ajustando esa repetición para que se ejecute mejor, ¿sí? Esa ida y venida de información es crucial para saber el cerebro. Eso lo hace el cerebro automáticamente, para mejorar, corregir, optimizar, ¿sí? Y eso permite afinar la habilidad y alcanzar el nivel de maestría. ¿Y cómo impacta la práctica en el cerebro? Decía un basquetbolista de la NBA que un entrenador, un psicólogo entrenador, le recomendó aprender a programar software, aprender algoritmos. Y él decía, ¿por qué? Porque la programación exige crear las rutinas en la mente. Uno puede crear el movimiento de la información en un papel, que lo que se llaman algoritmos, pero se acostumbra uno más a hacerlo en la mente. Y la mente tiene en cuenta las variables, qué es lo que está validando, en dónde lo tiene que consultar, hacia dónde lo tiene que mandar, si lo tiene que transformar. Resulta que los jugadores de básquetbol, ellos cuando están haciendo una jugadora, cuando están haciendo una jugada, ya están pensando hacia dónde tienen que moverse. Por ejemplo, han analizado a Messi y él dicen que él no corre mucho, no se mueve mucho en la cancha, pero le han hecho seguimiento por cámara y su cabeza no deja de moverse mirando en dónde están todos sus jugadores, los compañeros y los contrarios. Es decir, que él tiene la cancha en la mente. Cuando él recibe el balón, ya sabe a dónde tiene que lanzarlo. Es decir, jugadores así no tienen necesidad, bueno, todos corren, pero no es de los jugadores que tienen que correr para hacer algo extraordinario. Hay un director técnico europeo, se llama Jürgen Klopp, que él decía que ¿por qué le exige a sus jugadores correr tanto? Dice, si no eres Messi, tienes que correr. Esa frase, incluso dice un video sobre esa frase. Es decir, si tú no eres hábil en algo, vas a tener que esforzarte más, ¿sí? Entonces, las profesiones van conectadas a lo que estoy hablando. Es decir, ¿a qué nos dedicamos? ¿Somos más de lo mismo o somos expertos o somos extraordinarios en eso? Hay abogados normales, hay abogados buenos, ¿sí? Hay abogados que saben en dónde tienen que consultar, pero hay abogados que tienen todo el derecho en la cabeza. Así como hay pianistas, hay ajedrecistas, programadores, que cuando, por ejemplo, yo puedo hablar desde lo que es mi profesión. Cuando a mí me daban
un problema, estábamos en una reunión. Bueno, ¿cuál es el problema? Sobre qué cosa hay que hacer un programa. Y cuando la gente comienza a hablar sobre el problema, uno ya está en su cerebro organizando la información, cuántas bases de datos hay que hacer, cuáles, en dónde hay que consultar, si se tiene que validar, en dónde se tiene que validar. Y asimismo son las preguntas que uno va haciendo. Bueno, ¿quiénes son? Necesitamos, aquí falta el departamento de mercadeo. ¿Por qué? Pues porque esta información la tenemos que consultar validada con información de mercadeo. Entonces la práctica te hace experto. ¿Sí? Y la práctica tiene un profundo impacto en las funciones internas del cerebro. El cerebro es neuroplástico. ¿Qué es neuroplástico? Que se va adaptando. ¿Sí? No es una roca maciza, no. Es neuroplástico, que toda su información se va modificando. Uno la puede ir modificando, la puede ir optimizando. ¿Sí? Especialmente en las áreas de aprendizaje, memoria y coordinación motora. Por eso uno puede memorizar, escribir en el teclado sin mirar el teclado. ¿Por qué? Porque la coordinación motora ya se da cuenta en dónde están las teclas y los dedos van hacia allá. Entonces, cuando practicamos una habilidad física de forma repetida, nuestro cerebro experimenta cambios neuroplásticos que facilitan el proceso de aprendizaje y mejora. Esto nos podría llevar a preguntar, ¿realmente somos inteligentes? Puede ser que sí, puede ser que no, pero la inteligencia ayuda, ¿sí? La inteligencia ayuda ¿a qué? A analizar en dónde tenemos que repetir. Debemos darnos cuenta en dónde estamos fallando cuando hacemos repetidos disparos y no nos sale hacia donde dijimos que iba a ir dirigido el balón, o la información que no tuvimos en cuenta. Claro, entonces la inteligencia sirve, pero la inteligencia no es el aprendizaje. La inteligencia no es la neuroplasticidad. Entonces la inteligencia es como qué es lo que debemos aprender y hacia dónde debemos de ir, analizar en dónde estamos fallando. Ahí es donde aplicamos la inteligencia. El tema de la inteligencia da mucho que hablar porque incluso hay muchos tipos de inteligencia. Hasta ahora los que están catalogados, porque hay muchos, el que es arte, inteligencia motora, son los deportistas, inteligencia espiritual, son todos esos gurús. Entonces, la práctica ayuda a centrarnos en una tarea. La práctica exige minimizar las distracciones. La práctica establece las repeticiones por técnicas. Permite coordinar las repeticiones. Permite darle o incrementar o reducir la velocidad de las repeticiones. Permite que la repetición sea con descansos cada tanto. ¿Sí? La práctica permite la repetición física o la repetición mental. Voy a serles sincero. Haciendo porque yo primero hago el escrito sobre lo que voy a hablar, sobre lo que he investigado. Y el tema es que hay un tema que se llama repetición mental, de la práctica mental, la repetición mental. Es decir, que tú puedes estar almorzando y acabas de hacer una repetición en el piano y tú puedes ir repitiendo, haciendo esa práctica de repetición en tu mente. Y cuando vayas al teclado, esa repetición y esa práctica cuenta. Uno lo hace.
En programación uno lo hace porque si hay algo que no hemos resuelto, nos llevamos eso a la cama, incluso con televisor apagado, porque yo tengo esa práctica, a veces me voy a la cama pero no prendo el televisor, me quedo pensando en algo que tengo que resolver o tengo que escribir, en dónde lo busco, cómo debe ser. En programación, algo que no me funcionaba y me pongo a pensar en dónde podría ser, claro, y caigo en la cuenta, es decir, que lo que yo debería estar haciendo en el computador lo estoy haciendo en la mente, e inmediatamente saco mi celular y hago la anotación de cómo es, para que no se me olvide, porque la mente también se olvida de cosas. Dicen que Tesla hacía todos sus planos en la mente. Es una cosa brutal, es decir, uno no sabe si podría llegar a ese nivel de mente, pero es una cosa impresionante. La práctica fortalece las conexiones neuronales, es decir, la creación y fortalecimiento. Es decir, son como los caminos y formas de análisis. Es decir, que la práctica, la forma de pensar de un futbolista puede ayudarle más adelante a crear otras jugadas a través de lo aprendido, ¿sí? Cuando uno aprende una habilidad física, por ejemplo, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales, reforzando lo existente. Es una cosa increíble. Sino que los seres humanos creemos que todo no es sino asistir a una clase y las cosas van aprendidas. No, hay que practicar. Entonces, la conexión neuronal permite la comunicación más eficiente entre las áreas del cerebro que se involucran en la tarea que vamos a realizar. Y esas conexiones son las que mejoran la coordinación y la precisión de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Si hablamos de deporte, la precisión del movimiento. Si hablamos de música, la precisión de cuando el dedo cae en la tecla necesaria. Entonces, la práctica optimiza los patrones de movimiento, los patrones de pensamiento. La práctica repetida permite que el cerebro optimice lo que necesita para realizar la tarea de forma efectiva y veloz. Entonces, a veces cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en las escalas de música, en la guitarra, uno ve que hay un patrón que se repite, pero no es sino subir de cuerda para encontrar la escala siguiente, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, y esa no es sino bajar un tono y repite el mismo patrón de movimiento, y ahí está, exceptuando los sostenidos. Y los sostenidos son las únicas notas que no tienen sostenido son mi y si. Entonces comienza uno a darse cuenta que a veces son patrones de repetición. Entonces uno podría pensar, ¿es fácil aprender piano? Yo comencé a practicar piano recientemente, este año, el año pasado. Yo diría que uno sí podría llegar a ser un buen pianista, un buen músico, pero requiere tener la práctica y la cantidad de horas prácticas que hacen los músicos. ¿Sí? Incluso los músicos expertos siguen practicando bastante, siguen practicando muchas horas al día. Yo tengo amigos guitarristas que ellos mismos dicen que ellos practican 5 o 6 horas diarias. Los futbolistas, ¿por qué tienen que tener 3 entrenamientos diarios? Es decir, que el futbolista llega al día del partido de fútbol con una carga de horas de práctica impresionante. Entonces, todo eso debe estar en la memoria, todo eso debe ir al aprendizaje. Es decir, ¿qué es el aprendizaje? Es la grabación de todos esos patrones en la memoria. Entonces, cuando practicamos,
nuestro cerebro refuerza la memoria muscular, mejora la capacidad de retención de la información y la recuperación de la misma información cuando vamos a realizar esa tarea. Cuando hacemos otra tarea, el cerebro va a otra parte donde debe estar guardada. Es decir, cuando estamos nadando, ¿por qué se nos fortalece tanto el tronco superior cuando estamos nadando? Porque es lo que más hacemos esfuerzo. La mayoría de nadadores tienen el tronco inferior menos potente, menos desarrollado, aunque desarrollado, pero menos desarrollado que el tronco superior. ¿Por qué? Porque lo que más hemos desarrollado y perfeccionado y practicado es la brazada. ¿Sí? No necesariamente la brazada libre, el que es experto en brazada libre no necesariamente es experto en mariposa o en espalda o pecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son diferentes grupos musculares. Así mismo funciona el cerebro. El cerebro activa determinados patrones neuronales para las tareas. Esto quizás a muchos no les interese, pero cuando estamos creciendo un niño, los padres no se han dado cuenta del papel tan importante que podrían desempeñar en la educación y crianza de un niño o de un ser humano, ¿sí? De un ser humano. Se han visto en los chimpancés que la repetición es lo que hace que ellos aprendan cosas, la repetición de las palabras. En los gatos, por ejemplo, los gatos aprenden y recuerdan palabras. Yo llamo a mi gato desde lejos. La piscina, desde a la portería, hay como más o menos unos 200 metros. Y yo lo veo desde allá y lo llamo y él escucha. Y él inmediatamente se va hacia donde yo estoy. O cuando lo llamo para comida. Entonces el aprendizaje son palabras clave. Cuando le digo que él es un gato caprichoso para comer, es de todos esos caprichos también son costumbres humanas, ¿sí? Cuando tenemos demasiada comida podemos dejar comida. Cuando tenemos la escasez nos comemos todo. El tema es que cuando el gato me deja comida, yo le puedo decir todo y le señalo la comida y él se queda mirando la comida, me mira, le digo todo. El mimito se come el resto de comida. A ver, alguien dirá, este tipo está hablando carreta, este tipo está hablando pura paja. Pues el tema es que estamos, no necesariamente tenemos que ser científicos para meternos con esta información. ¿Por qué? El hecho de que seamos seres humanos, el hecho de que nos desempeñemos en una profesión, nos da derecho a saber esta información. Porque alguien dirá, no, pero es que eso es para científicos. No. Esto lo debemos saber todos. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos podemos convencer a nosotros mismos para mejorar algo? ¿Sí? Y lo podemos aprender, no necesitamos irle a pagar a un científico o a un psicólogo que a la final él está desentusiasmado porque se termine la hora para cobrarnos la siguiente. Entonces, cuando aprendemos todas estas cosas, todas estas técnicas, podemos mejorarnos de forma gratuita a nuestra discreción. Entonces tú puedes comenzar a estructurar a las personas que te interesen, ¿sí? Cómo nos alimentamos, con qué patrones de alimentación nos alimentamos, cómo se alimentan los deportistas, cómo se alimentan las personas que desempeñan labores de alta precisión, cómo se alimenta un científico, cómo se alimenta todas las personas que están haciendo cosas importantes, cómo se alimenta un astronauta,
cómo se alimenta un tipo que va en una carrera, cuál es la nutrición energética de un automovilista. Por ejemplo, ellos llevan un tanque de líquido nutricional conectado a una manguerita que ellos van chupando a medida que van sintiendo necesidad. Entonces, el tema es que la práctica no solo nos ayuda a desempeñarnos con facilidad, con velocidad y con seguridad, sino que también tiene un impacto profundo en las funciones internas del cerebro. Que nuestro cerebro aprenda a pensar mejor, a pensar más rápido, a entender más rápido, a captar más rápido y a poner en práctica más rápido. ¿Sí? Hay futbolistas que no es sino decirles, mire, es que usted tiene que tirar el balón hacia allá y luego tiene que moverse hacia otro lugar porque se la van a devolver. Entonces, tener la capacidad de aprender nuevos patrones de movimiento, nuevos patrones de pensamiento. ¿Sí? Ya no nos pongamos a pensar si es que estamos siendo inteligentes o no, sino cómo estamos aprendiendo, cómo estamos facilitándole al cerebro los procesos de aprendizaje y de perfeccionamiento de las habilidades que a veces vienen innatas, pero lo que viene innato, si no se practica, se anula. Es decir, usted puede haber venido, y ya está de 20, pero usted pudo haber venido. Uy, es que cuando niño, hay videos que yo cuando niño era buen futbolista. ¿Y qué pasó? No, me pusieron a aprender a tocar guitarra, porque como mi papá es músico, él quería que yo fuera músico. Entonces no fue ni músico ni futbolista. Entonces, cuando nosotros sabemos detectar las habilidades, podremos introducirlos a perfeccionar sus habilidades innatas y naturales. Entonces, si quieres dominar algo, no hay atajos. Practica, practica, practica y funciona para todo. Tu cerebro te lo va a agradecer. Un abrazo, cuídense mucho y suscríbanse. ¿Por qué? Queremos ser más. Un abrazo. Chao, chao y felicidad para todos. ¿Y qué es Osorum? Osorum es el canal que un día, después de cumplir 60 años, me confronté y me dije que debía encontrar la forma de devolver algo de lo que había aprendido en la vida. Y comencé a buscar y resulta que la mayoría de la gente que estaban divulgando información, la mayoría no estaban diciendo la verdad. Y quise ser algo diferente, contar la verdad desde adentro de las emociones, del matrimonio, de la vida, el trabajo, las empresas, el cuerpo, la salud, la nutrición. Y de eso se trata, porque al final somos un paquete de cosas emocionales, salud, recreación, pareja, relaciones, todo. Y de eso es este canal, el pack de vida. El paquete de vida, todos venimos con un paquete para desempeñar un papel en este gran juego que es la vida. Y espero que se suscriban. Estoy muy motivado y queremos ser más. Esa es la idea. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.